La noche del ataque, el viento soplaba con un frío cortante, silbando entre las copas de los árboles como si anunciara una tragedia. La luna llena iluminaba tenuemente la espesura del bosque, arrojando sombras inquietantes sobre la nieve. A lo lejos, el ulular de un búho rompía el silencio de la noche. El pequeño Matías, de apenas 8 años, caminaba a tientas por un sendero angosto. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío y su aliento formaba nubes de vapor en el aire helado. Llevaba puesto un abrigo azul que le quedaba grande y botas empapadas de nieve. Se había alejado demasiado del pueblo. Todo comenzó esa tarde cuando su madre le pidió que no se alejara. Pero la curiosidad infantil lo venció. Quiso ver el bosque cubierto de nieve, adentrarse solo, sentirse valiente. No imaginaba que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Un crujido en la maleza lo hizo detenerse en seco. Sus ojos se agrandaron cuando vio dos puntos luminosos observándolo desde la oscuridad. Luego otros dos, y otros. Eran ojos. Ojos que brillaban como antorchas fantasmales en la penumbra. El corazón de Matías martilleó contra su pecho. Antes de poder correr, una silueta oscura emergió de entre los árboles. Un lobo, grande, de pelaje gris y ojos dorados. Y detrás de él, una manada entera. El niño sintió el peso del miedo aplastándole el pecho. Los lobos lo rodearon en un círculo perfecto, avanzando con sigilo, con los colmillos apenas asomando entre sus fauces. Matías temblaba, no sabía si por el frío o por el terror. Cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Un gruñido ronco resonó en la noche. El lobo líder se acercó. Su aliento era cálido, pesado. Matías cerró los ojos esperando el golpe fatal. Pero el golpe nunca llegó. En lugar de eso, sintió algo húmedo y áspero en su mejilla. Un lametón. Abrió los ojos, atónito. El lobo lo observaba con curiosidad, ladeando la cabeza. Parecía dudar. Luego emitió un gruñido bajo y los otros lobos retrocedieron. Matías no entendía. ¿Por qué no lo atacaban? El líder de la manada se giró y comenzó a caminar. Al cabo de unos segundos se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos le decían algo al niño. «Síguenos». Matías, sin saber por qué, se puso de pie. Su instinto le gritaba que corriera, pero había algo en la mirada de ese lobo que lo retenía. Lentamente dio un paso, luego otro y otro, hasta que desapareció en la oscuridad del bosque junto a la manada. El frío bosque parecía un mundo completamente diferente bajo la luna. Matías avanzaba con torpeza sobre la nieve, sus pies resbalaban, pero la manada seguía moviéndose con una elegancia inquietante. Eran sombras entre los árboles, deslizándose sin esfuerzo como si la misma noche los guiara. El lobo líder, al que Matías comenzó a llamar Bran en su mente, se detenía de vez en cuando para asegurarse de que el niño lo seguía. Su mirada no era cruel ni agresiva, sino calculadora. Matías no podía entenderlo. ¿Por qué no lo habían matado? ¿Por qué lo llevaban con ellos? Después de lo que parecieron horas caminando, llegaron a una colina cubierta de árboles secos. Allí, en un claro oculto entre rocas, se alzaba una cueva amplia y profunda. Un refugio. Los lobos entraron primero y Matías dudó. Miró hacia la oscuridad del bosque. Su casa estaba lejos, más allá de esas sombras. ¿Su madre? ¿Estarían buscándolo? ¿Y si intentaba volver? Pero entonces Bran emitió un gruñido bajo, no amenazante, sino firme. Era una orden. El niño sintió un escalofrío, pero su instinto le decía que no tenía elección. Si intentaba escapar, la manada podría cambiar de opinión. Inspiró profundamente y cruzó la entrada de la cueva. Dentro, el aire estaba más cálido. Había un olor terroso y húmedo. Algunos lobos se acomodaron sobre el suelo, enrollando sus cuerpos como enormes bolas de pelo. Otros seguían observándolo, con sus ojos brillando en la penumbra. Matías se dejó caer contra la pared rocosa, abrazándose las piernas. Tenía miedo, pero también estaba demasiado cansado para pensar. Cerró los ojos, esperando despertar en su cama, como si todo esto fuera solo un sueño. Pero no era un sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz grisácea del amanecer se filtraba por la entrada de la cueva. Unos ojos dorados lo observaban de cerca. Bran. Matías se sobresaltó, pero el lobo no hizo ningún movimiento brusco. Solo lo miró, y luego dejó caer un trozo de carne frente a él. Matías tragó saliva. Su estómago gruñó con fuerza. Llevaba un día entero sin comer. Miró el pedazo de carne con una mezcla de asco y hambre. Bran gruñó suavemente. No era una amenaza, sino una advertencia. Matías entendió. Si quería sobrevivir aquí, tenía que comer. Tomó la carne con manos temblorosas y cerrando los ojos, dio un primer mordisco.
En ese momento, sin saberlo, dejó atrás la vida que conocía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Al principio, Matías sintió que cada amanecer era un desafío de supervivencia, una prueba para demostrar que podía seguir el ritmo de la manada. Pero poco a poco comenzó a adaptarse. Aprendió a moverse en silencio entre los árboles, a sentir el viento y reconocer su dirección, a escuchar los sonidos del bosque y descifrar su significado. Bran se convirtió en su mentor. No hablaba, pero no hacía falta. Sus ojos dorados y su postura eran suficientes para que Matías entendiera sus órdenes. Si debía moverse, cazar o esconderse, lo sabía sin necesidad de palabras. El niño dejó de sentirse un intruso. Su ropa desgarrada y sucia se convirtió en una segunda piel. Sus pies endurecidos soportaban el suelo áspero sin quejarse. Su olfato mejoró, su oído captaba sonidos que antes le parecían inexistentes. A veces, por las noches, se sorprendía a sí mismo imitando los aullidos de la manada. Pero aunque su cuerpo se acostumbraba a la vida salvaje, su mente todavía recordaba. En sus sueños veía el rostro de su madre, la calidez del hogar, el sonido del viento golpeando las ventanas de su casa. A veces se despertaba con lágrimas en los ojos, pero en cuanto sentía la mirada de Bran o el calor de los cuerpos de los lobos junto a él, se obligaba a olvidar. Una noche, la paz de la manada se vio interrumpida. Estaban descansando cerca de un arroyo cuando un sonido extraño se filtró entre los árboles. Unos pasos torpes, ruidos de ramas rotas. Matías se puso en alerta al instante. Los lobos también lo sintieron. Sus orejas se alzaron, sus cuerpos tensos. De repente, una figura emergió de la espesura. Un hombre. Vestía un abrigo grueso, llevaba una linterna y un rifle colgado del hombro. Miró alrededor con expresión de duda y, cuando vio los ojos brillantes de los lobos, dio un paso atrás. ¿Qué demonios?, susurró, levantando la linterna. El haz de luz iluminó a la manada y a Matías. El niño sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, vio el reflejo de su propia humanidad en los ojos de otro ser humano. El hombre lo observó con incredulidad. ¡Dios santo! ¿Un niño? Los lobos gruñeron, sus cuerpos listos para atacar si el extraño hacía un movimiento en falso. Matías, sin saber por qué, también gruñó. Era su instinto, su reacción natural. El hombre retrocedió un paso, aterrorizado. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Matías abrió la boca, pero ningún sonido salió. Hacía tanto tiempo que no usaba palabras que su propia voz le parecía extraña. Bran dio un paso adelante y mostró los dientes. El mensaje era claro, el hombre debía irse, y así lo hizo. Se dio la vuelta y corrió de regreso al bosque. Pero Matías supo en ese momento que todo estaba por cambiar. El mundo al que creía haber dejado atrás estaba a punto de encontrarlo. Pasaron más semanas, y con cada amanecer, la vida de Matías dentro del bosque se volvía más intensa, más profunda, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. El invierno comenzó a ceder terreno a la primavera, y el joven comenzó a notar las pequeñas transformaciones que ocurrían a su alrededor. La nieve derretía, y los primeros brotes verdes surgían del suelo, mientras el aire se volvía menos cortante. A pesar de todo, el cambio más significativo fue interno. Matías ya no se sentía completamente humano, ni completamente animal. Había aprendido a cazar, a moverse en la oscuridad y a escuchar los susurros del viento. Pero por debajo de todo eso, algo seguía encadenado en su alma. Una tarde, mientras recorría un sendero conocido, algo extraño ocurrió. A medida que caminaba entre los árboles, Matías sintió que algo lo observaba. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación era inconfundible. No estaba solo. De repente escuchó un crujido detrás de él. Giró rápidamente y antes de que pudiera reaccionar, una figura se abalanzó sobre él. El impacto lo tumbó al suelo, y aunque se defendió como pudo, la figura era demasiado fuerte, demasiado ágil. La lucha no duró mucho, pues Matías pronto se dio cuenta de que no era un lobo, ni un animal salvaje. Era un hombre. Un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices, vestía una capa oscura que no parecía de la época. La linterna en su mano titilaba débilmente. El hombre lo miraba con una mezcla de fascinación y temor. ¿Tú?, dijo con voz grave. Matías se levantó lentamente, sus ojos no se apartaban de la figura ante él. Algo en la mirada del hombre le resultaba familiar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Matías, apenas recordando cómo formar palabras. El hombre sonrió amargamente, sin moverse. Vine por ti, respondió.
Las palabras del extraño resonaron en su mente, pero no podía comprenderlas por completo. ¿Por mí?, preguntó el niño. Sí, tú eres un mito, un niño criado por lobos. Matías, ¿verdad? El hombre parecía analizarlo como si estuviera observando un enigma. El niño asintió sin responder, sus ojos fijos en el extraño. Un sudor frío le recorría la frente. No entendía. ¿Un mito? ¿Por qué ese hombre sabía su nombre? ¿Quién eres?, preguntó Matías, frunciendo el ceño. El hombre dio un paso hacia él, con una mirada intensa. Soy un cazador, y vengo a buscar a los niños como tú, los niños perdidos, los que no deberían existir. El hombre hizo una pausa, luego añadió con tono serio. Estás con los lobos, ¿verdad? Ellos te han criado, te han protegido. Matías sintió que el miedo comenzaba a formarse en su pecho. Las palabras del hombre parecían resonar como una amenaza. ¿A qué se refería con no deberían existir? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa. El cazador no respondió de inmediato, solo lo observó fijamente, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir hablando o no. Finalmente dijo, quiero que regreses a tu gente. Tienes que volver a tu hogar, a tu familia. Ellos te están buscando. Lo han hecho todo este tiempo. No puedes quedarte aquí para siempre. Matías sintió que algo en su interior se rompía. La palabra familia lo hizo tambalear, como si un hilo invisible lo estuviera atrayendo hacia algo muy lejano. ¿Su familia? ¿Había existido alguna vez esa vida que el cazador mencionaba? ¿Acaso los recuerdos de su madre, de su hogar, de su vida anterior, eran reales o solo fragmentos de un sueño lejano? ¿Por qué? ¿Por qué debería irme contigo?, dijo finalmente. El cazador dio otro paso, sus ojos penetrantes como cuchillos. Porque si no lo haces, nunca sabrás quién eres realmente. Y los lobos. Los lobos no pueden salvarte para siempre. Matías retrocedió, el miedo apoderándose de su cuerpo. ¿Los lobos eran peligrosos? ¿Podían ser sus enemigos? Durante tanto tiempo, esos animales habían sido su única familia, su única protección. Y ahora este hombre, con su mirada fija y su voz severa, le decía que todo lo que había conocido no era más que una mentira, una fantasía que pronto se desmoronaría. Antes de que pudiera decir más, el cazador se movió con rapidez. Lo tomó del brazo y lo arrastró fuera de la sombra de los árboles. «No», gritó Matías, luchando por liberarse. Pero el hombre no lo soltó. «Es por tu bien, muchacho. Tienes que regresar. Tienes que volver con ellos antes de que sea demasiado tarde». Versión ajustada y más breve. Matías caminaba al lado del cazador. Cada paso lo llevaba más lejos de la manada y más cerca de un destino incierto. A pesar de que las palabras no eran necesarias, el niño sentía la presión en su pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. El cazador, sin pronunciar una sola palabra, guiaba al niño por el sendero, mirando de vez en cuando por encima del hombro, asegurándose de que Matías lo seguía. Mientras avanzaban, Matías no podía dejar de pensar en su vida en el bosque. Había aprendido mucho con los lobos, se había sentido más libre que nunca, pero también sentía una extraña conexión con el mundo de los humanos, algo que le había sido arrebatado hacía años. Recordaba vagamente a su madre, su rostro difuso, sus caricias. En cada paso sentía que se alejaba de lo que había sido, pero a la vez se acercaba a algo que no entendía del todo. El camino fue largo y agotador. El cazador, con su paso firme, nunca se detenía, como si el destino ya estuviera decidido. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña de madera, oculta entre los árboles. El cazador abrió la puerta con una llave oxidada y Matías entró con cautela. La cabaña era simple, pero en su interior había algo familiar, algo que lo hizo sentir una ligera comodidad. Se sentó junto al fuego apagado, sintiendo el calor de las brasas aún presentes en el aire. «Descansa. Mañana iremos a ver a tu madre». «Necesitas estar listo», dijo el cazador, con tono grave. Matías asintió, aunque no entendía del todo lo que significaba. Sabía que debía descansar, pero no podía quitarse la sensación de que algo importante estaba por suceder. No era solo el regreso al mundo humano. Había algo más, algo en el aire, en los susurros del viento. La noche fue larga. Matías se despertó varias veces, sintiendo la fría presencia de la oscuridad a su alrededor. A veces pensaba escuchar el crujir de las ramas, el sonido de los lobos en la lejanía. Pero no había lobos, solo el silencio, pesado y espeso. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de la ventana, el cazador lo despertó sin palabras. Sin explicaciones, sin gestos, comenzaron su viaje. El aire fresco de la mañana les cortaba el rostro mientras caminaban hacia el pueblo.
Cada paso de Matías lo acercaba más a lo que había dejado atrás, a un mundo lleno de recuerdos borrosos y confusión. Al llegar al borde del pueblo, Matías vio una figura en la distancia. Al principio pensó que era una ilusión, pero luego reconoció los ojos. Esa mirada tan familiar, tan llena de amor y desesperación. Su madre. El corazón de Matías dio un vuelco. Un nudo se formó en su garganta mientras la veía avanzar hacia él. Matías, gritó ella, su voz quebrada por la emoción. Matías se quedó inmóvil. El cazador lo observaba desde la distancia, dejando que el reencuentro se desarrollara. La madre se acercó corriendo y, sin dudarlo, abrió los brazos para abrazar a su hijo. Matías no supo qué hacer al principio, pero algo dentro de él lo hizo dar un paso adelante, y al fin se abrazaron. Te he buscado tanto, susurró ella, entre lágrimas. El niño no podía contener las suyas. A pesar de todo lo que había vivido, había algo en la calidez de su madre que lo hacía sentir seguro. Esa seguridad que había perdido cuando se fue con los lobos, pero que ahora, con ella, regresaba lentamente. El cazador observó desde la distancia, sabiendo que su trabajo había terminado. El niño estaba de vuelta donde pertenecía, aunque ahora era otro. Había cambiado, pero su madre lo aceptaba tal como era. El reencuentro fue un proceso lento, lleno de dudas y silencios. Matías, aunque estaba con su madre, no podía evitar sentir que algo había cambiado en él. Los recuerdos del bosque y los lobos seguían vivos en su mente. La vida humana parecía tan ajena, tan extraña. Había pasado años viviendo con los animales, y ahora debía adaptarse a un mundo de normas, de palabras, de comportamientos que no comprendía completamente. Pero su madre, con paciencia y amor, lo ayudó a adaptarse. Día tras día, Matías comenzó a recordar lo que significaba ser parte de una familia, ser parte de una comunidad humana. A veces se sentía como un extraño en su propio cuerpo, pero con el tiempo, el abrazo de su madre se convirtió en su refugio, y el hogar se sintió de nuevo como su lugar. Había algo que no podía olvidar, algo salvaje, pero ahora sabía que no tenía que dejarlo atrás. Podía ser parte de ambos mundos, el de los humanos y el de los lobos. El tiempo pasó lentamente para Matías mientras se adaptaba a su nueva vida. Cada día traía consigo nuevos retos y preguntas que el niño no sabía cómo responder. ¿Cómo se adaptaría a este mundo que había dejado atrás por tantos años? Las memorias del bosque seguían siendo fuertes en su mente, como sombras que no desaparecían. Pero su madre, con su presencia constante, lo ayudaba a encontrar su camino, a entender que el amor que compartían era más grande que el tiempo que habían estado separados. Cada vez que Matías sentía el impulso de escapar hacia el bosque, su madre estaba allí, ofreciéndole un abrazo cálido, un refugio donde podía encontrar consuelo. Aunque le costaba entender las normas de la vida humana, poco a poco comenzó a comprender que había algo más que la supervivencia. Había un mundo de emociones, de conexiones profundas, que solo podían ser compartidas con otros. Un día, mientras caminaban por el campo, Matías se detuvo y miró hacia el horizonte. Recordaba la vastedad del bosque, la libertad de los lobos, pero también sentía el llamado de su hogar, de las personas que lo querían. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido con los lobos, pero también entendía que no podía vivir solo en el pasado. Tenía que encontrar una forma de equilibrar esos dos mundos que ahora coexistían dentro de él. El cazador, que a menudo visitaba a Matías para asegurarse de que todo estuviera bien, lo observaba en silencio desde la distancia. Sabía que el niño ya no era el mismo, pero también sabía que lo que importaba era que había encontrado su lugar, aunque eso significara que tendría que aprender a ser alguien diferente. Con el tiempo, Matías comenzó a interactuar más con los niños del pueblo. Al principio les resultaba extraño, ya que su comportamiento era diferente al de ellos, pero pronto se dieron cuenta de que Matías tenía algo especial, una mirada profunda y un corazón lleno de bondad. Los niños lo aceptaron, y aunque la adaptación fue difícil, Matías se sintió más en casa cada día. Un día, mientras jugaba con ellos en el campo, Matías escuchó un sonido familiar, un aullido lejano que le erizó la piel. Por un momento se quedó en silencio, mirando hacia el bosque, como si esperara ver aparecer a los lobos que alguna vez fueron su familia. Pero nada apareció. El sonido se desvaneció en la distancia, y Matías respiró profundamente. Ya no estaba en el bosque, ya no era un lobo. Era un niño, y estaba con su madre en su hogar.
A medida que pasaban los años, Matías se dio cuenta de que nunca dejaría de ser un niño del bosque. Sus recuerdos, sus lecciones y el vínculo que había compartido con los lobos siempre estarían con él. Pero ahora entendía que podía ser parte de dos mundos, que no tenía que elegir entre ellos. Podía llevar consigo lo aprendido en el bosque, pero también podía vivir una vida llena de amor, conexión y crecimiento. El tiempo no pudo borrar el pasado, pero lo que sí hizo fue enseñarle a Matías que al final, lo más importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Y con el apoyo de su madre y la aceptación de su comunidad, Matías encontró su lugar, un lugar donde podría ser quien realmente era, un niño que había vivido con lobos, pero que también sabía lo que significaba ser amado y protegido. Al final, Matías descubrió que la verdadera libertad no era la que había experimentado en el bosque, sino la que encontraba en su corazón, en su hogar, rodeado de aquellos que lo querían y lo entendían. Y así, con el tiempo, se convirtió en un joven fuerte, sabio y lleno de amor, alguien que había vivido dos vidas, pero que finalmente había encontrado su verdadero hogar. El tiempo siguió su curso, y Matías creció rodeado de amor y aceptación. Su madre lo cuidaba con ternura, y cada día que pasaba junto a ella le permitía descubrir más sobre su propia humanidad. A pesar de que las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, Matías comenzó a comprender que el tiempo en el bosque no había sido una condena, sino una lección invaluable. Cada día que pasaba en la pequeña aldea, el niño sentía que un pedazo de su corazón se llenaba de paz. A medida que Matías se adaptaba a la vida con su madre, los recuerdos del bosque y de los lobos parecían desvanecerse lentamente. Ya no sentía el impulso de correr entre los árboles o aullar bajo la luna llena. En su lugar, comenzaba a disfrutar de las simples alegrías de la vida humana, los días soleados, las charlas con los niños del pueblo, los aromas de la comida que su madre preparaba. Aunque no olvidaba lo que había sido, comenzaba a encontrar su lugar en el mundo de los humanos. Pero, como siempre sucede en la vida, los recuerdos no podían ser completamente enterrados. Un día, mientras jugaba con los otros niños cerca del bosque, Matías escuchó un sonido familiar, una vibración en el aire que le hizo detenerse en seco. Era el aullido de un lobo. La emoción lo invadió de inmediato, como un torrente que arrastraba todo a su paso. Era una llamada que solo él podía escuchar. Miró hacia el bosque, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Los niños a su alrededor no escucharon nada. Para ellos, el sonido del bosque era solo eso, un ruido lejano e indiferente. Pero Matías sabía que era algo más. Era un lazo que nunca había roto, una conexión con los lobos que seguía viva en su corazón. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Matías se levantó sigilosamente. Salió de la cabaña, sin hacer ruido, y se adentró en el bosque. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él le decía que debía regresar. De alguna manera, sentía que los lobos lo estaban llamando, como si hubiera algo que debía resolver. La luna llena iluminaba el camino mientras Matías caminaba con pasos decididos. El aire fresco de la noche lo envolvía, y el sonido de las hojas bajo sus pies lo hacía sentir como en casa. Aunque las dudas seguían en su mente, no podía dejar de seguir ese impulso, esa fuerza que lo guiaba hacia el bosque. A medida que se adentraba más en la oscuridad, Matías sintió una extraña sensación de conexión. Era como si todo el bosque estuviera vivo, como si la naturaleza misma lo estuviera abrazando. De repente, entre los árboles, vio una figura, un lobo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y Matías pudo ver en ellos una mezcla de sabiduría y ternura. El lobo lo observó durante unos segundos, y Matías sintió que algo dentro de él despertaba. Sin pensarlo, Matías se acercó lentamente. El lobo no se movió, simplemente lo miró, como si estuviera esperando que el niño tomara el siguiente paso. Cuando Matías estuvo lo suficientemente cerca, el lobo dio un paso hacia él. Los dos se quedaron allí, frente a frente, en un silencioso entendimiento. No había necesidad de palabras, solo un vínculo profundo que los unía. Finalmente, el lobo se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el corazón del bosque. Matías, sin pensarlo, lo siguió. Caminó tras él durante horas, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. A lo lejos pudo ver una manada de lobos reunida alrededor de una gran roca, como si esperaran su llegada. Cuando Matías se acercó, la manada lo observó en silencio. No había miedo en sus ojos, solo curiosidad.
El lobo que había encontrado primero se acercó a él y con un suave movimiento de su cabeza lo invitó a unirse a ellos. Sin dudarlo, Matías se acercó y se sentó junto a la manada, sintiendo una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. La noche avanzaba lentamente, y el aire del bosque estaba impregnado de una calma profunda. Matías, rodeado por la manada de lobos, sentía una extraña mezcla de paz y emoción. Había vivido entre ellos tanto tiempo que ya no sentía miedo, sino una conexión tan profunda con la naturaleza que se sentía uno con todo lo que le rodeaba. El aullido de los lobos, el crujir de las hojas bajo sus patas, el viento que susurraba entre los árboles, todo eso formaba una sinfonía que resonaba en su corazón. Ya no era el niño que había llegado a este lugar asustado y confundido. Ahora era un joven que comprendía la sabiduría del bosque, que sabía cómo moverse entre los árboles, escuchar los susurros de los animales y percibir los cambios en el viento. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. Los lobos, normalmente tranquilos y seguros, parecían más alerta de lo habitual. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad, y Matías pudo sentir cómo la tensión se acumulaba entre ellos. Era como si el bosque entero estuviera esperando algo, algo que no podía comprender del todo. La luna llena iluminaba el camino mientras la manada avanzaba con paso decidido. Matías lo seguía, pero había algo en su interior que lo impulsaba a caminar más rápido, como si supiera que el destino lo estaba llevando hacia algo importante. De repente, el bosque se abrió en un claro amplio, donde la luz de la luna caía de manera uniforme, creando sombras largas y misteriosas. En el centro del claro, una figura solitaria se alzaba, rodeada por una luz suave que emanaba del suelo mismo, como si la tierra hubiera cobrado vida. Matías se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Era una mujer, vestida con una capa hecha de hojas y ramas entrelazadas, que parecía formar parte del propio bosque. Sus ojos brillaban con una luz cálida, profunda, como si pudieran ver más allá de lo visible, más allá del tiempo y el espacio. La mujer observó a Matías sin decir palabra, y el niño sintió una extraña sensación de familiaridad, como si la hubiera visto en sus sueños, como si la conociera desde siempre. La manada de lobos se detuvo a una distancia prudente, observando en silencio. No había miedo, solo una profunda comprensión en sus ojos. Matías dio un paso hacia adelante, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer habló. «Has vuelto», dijo, su voz suave pero llena de una autoridad natural. Era como si todo el bosque la escuchara, como si su presencia misma dictara el ritmo de la vida. Matías no sabía qué responder. ¿Cómo podía esta mujer saber quién era, de dónde venía? ¿Cómo podía saber que él había sido parte del bosque, criado por los lobos? Pero antes de que pudiera articular palabra, la mujer continuó. «El bosque nunca olvida», dijo, su voz resonando en el aire. «Tú eres el niño que vivió entre los lobos, el que encontró su lugar en la naturaleza. Pero ahora tu destino te llama. Ya no eres solo un niño perdido en el bosque, Matías. Eres parte de algo mucho más grande». Matías la miró, sin comprender del todo lo que decía. Había crecido bajo la protección de los lobos, sí, pero nunca había imaginado que su destino estaba marcado por algo más allá de su conexión con ellos. La mujer levantó la mano lentamente y de ella emanó una luz suave pero intensa que envolvió todo el claro. El aire se llenó de energía, como si el propio bosque hubiera cobrado vida a su alrededor. «Tienes una misión que cumplir, Matías», dijo ella con firmeza, pero también con una suavidad que le transmitía confianza. «El equilibrio entre los dos mundos, el de los hombres y el de los animales, está a punto de desmoronarse. Tú eres la clave para restaurarlo. Solo tú puedes elegir qué camino tomar». Matías, aunque confundido, sintió que algo profundo resonaba en su interior, algo que había estado presente todo el tiempo, pero que ahora comenzaba a entender. Los lobos a su alrededor no parecían sorprendidos. De alguna manera, sabían lo que la mujer decía, sabían que Matías tenía un papel que jugar, algo más allá de su vida entre ellos. La mujer sonrió suavemente, como si leyera sus pensamientos. Luego, en un parpadeo, desapareció, desvaneciéndose en la luz que había invadido el claro. La energía que había llenado el aire desapareció tan rápido como había llegado, y Matías se encontró de nuevo rodeado por los lobos, que lo miraban con una comprensión silenciosa. El niño sintió una calma profunda al darse cuenta de que su vida había tomado un giro importante. Había una misión por cumplir, algo que tenía que hacer,
y aunque el camino no estaba claro, sabía que los lobos estarían a su lado, que el bosque lo guiaría. Sin decir palabra, los lobos comenzaron a moverse nuevamente, guiando a Matías de regreso al pueblo. El niño caminaba con una nueva claridad, con la certeza de que su destino lo estaba esperando, y que, aunque aún no lo comprendiera por completo, todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo el principio. El regreso al pueblo fue más tranquilo de lo que Matías había imaginado. La manada de lobos avanzaba con paso firme, pero sin prisa, guiándolo por el sendero que había recorrido tanto tiempo atrás. Mientras avanzaban, el niño sentía que el bosque lo observaba en silencio, como si se despidiera de él. Cada árbol, cada hoja, cada susurro del viento parecía decirle adiós, como si el lugar que lo había acogido ya no fuera su hogar. A pesar de todo, no sentía tristeza ni miedo. Sabía que su tiempo en el bosque había llegado a su fin, pero su conexión con él seguiría viva dentro de él. Ya no era el mismo niño que había llegado allí años atrás. Había cambiado, había aprendido. A lo lejos, la aldea se perfilaba entre las sombras del anochecer. El lugar al que había pertenecido antes le parecía lejano, casi ajeno. Había pasado tanto tiempo con los lobos que sentía que su vínculo con los humanos se había debilitado. Había regresado, pero de alguna manera ya no era el niño de antes. La gente lo vería, pero no lo entendería. Su regreso sería un retorno a un lugar que ya no reconocía por completo. La manada de lobos se detuvo cerca del borde del bosque. Los lobos empezaron a dispersarse en silencio, como si su misión hubiera terminado. Matías los observó mientras desaparecían en las sombras, llevándose con ellos algo que él no podía comprender, pero que siempre estaría con él, un vínculo profundo que lo conectaba con su naturaleza. El niño respiró hondo y se adentró en el pueblo. Los sonidos familiares de la vida cotidiana lo rodeaban, pero todo le parecía distante. El pueblo ya no era su hogar. La gente lo saludaba con sorpresa, pero Matías no sabía cómo responder. Los recuerdos de su vida con los lobos, de las enseñanzas de la naturaleza, eran más vívidos que todo lo que conocía ahora. Había regresado, pero había cambiado demasiado para ser el mismo niño. Al llegar a su casa, vio a su madre sentada frente a la puerta, mirando hacia el horizonte. Al verla, su corazón dio un vuelco. Aquella mujer, que lo había perdido y ahora lo esperaba, lo miraba con ojos llenos de amor. Cuando se levantó y corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que hizo que el niño sintiera un torrente de emociones. Estaba de vuelta con su madre, pero aún así sentía que algo lo separaba de ella. Había aprendido demasiado, había vivido demasiado en el bosque para ser el mismo. Matías, susurró su madre, su voz temblorosa, te hemos esperado tanto tiempo. El abrazo de su madre le hizo sentir el regreso, pero también sabía que había algo más allá de ese abrazo, algo que no podía ignorar. Su vida en el pueblo era un paréntesis, no su destino. La misión que la mujer en el bosque le había señalado seguía allí, esperándolo. Aunque intentó adaptarse a la vida en el pueblo, no podía evitar sentir que algo faltaba. Ayudaba a su madre y a los aldeanos con las tareas diarias, pero algo lo llamaba. Cada vez que se adentraba en el bosque o escuchaba el viento entre los árboles, sentía que el destino lo aguardaba. Había algo más allá de todo eso. Una tarde, mientras caminaba por el campo cerca de la aldea, un aullido lejano cortó el silencio. Matías se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Reconoció el sonido. Era el llamado de los lobos, el mismo que había oído tantas veces. Era el mismo aullido que había escuchado en el bosque, y ahora le llegaba desde el exterior. Los lobos lo llamaban, el bosque lo llamaba. Sabía que su misión no había terminado. El camino seguía adelante, más allá de la aldea, más allá de su vida anterior. El destino lo esperaba, y él debía seguirlo. Matías despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Aunque el sol ya iluminaba el horizonte, un sentimiento de inquietud lo invadió. A pesar de estar en casa, rodeado de su madre y los aldeanos, algo dentro de él le decía que debía ir más allá. El llamado de los lobos seguía presente en su mente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Quedarse en el pueblo o seguir el camino que el bosque había trazado para él? Esa tarde decidió salir solo al bosque. Aunque sabía que su madre se preocuparía, no podía quedarse más tiempo sin descubrir lo que debía hacer. Se despidió de su madre con un abrazo apretado, diciéndole que solo iba a dar un paseo. No le mencionó los lobos ni el llamado que sentía en su corazón.
Mientras se adentraba en el bosque, el aire se volvía más fresco y el sonido de las hojas crujir bajo sus pies llenaba el silencio. Todo en el bosque le resultaba familiar, pero sentía que cada rincón guardaba misterios. En lo profundo de su ser, Matías sabía que algo lo esperaba. La sensación de ser observado lo acompañó durante todo el recorrido, como si el bosque estuviera conectado con él. Tras caminar un largo rato, llegó a un claro donde nunca había estado antes. Allí, una figura se encontraba de pie, observándolo con atención. Era una mujer, cuyos ojos, profundamente oscuros, casi como los de los lobos, lo observaban fijamente. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros como una cascada. Matías sintió un estremecimiento recorrer su espalda. «Te he estado esperando», dijo la mujer con una voz suave pero firme. Matías se quedó inmóvil, observándola. Ella parecía saber todo sobre él, y su instinto le decía que debía confiar en ella, aunque no entendía qué estaba sucediendo. «Tú no eres un niño común», continuó la mujer. «Has sido marcado por el bosque, por los lobos, por el espíritu de la naturaleza, y tu verdadero viaje apenas está comenzando». Matías, confundido, trató de comprender lo que le decía. Recordó todo lo que había vivido con los lobos. El frío, las noches de aullidos, las lecciones sobre la vida y la muerte. Nunca pensó que su propósito fuera algo más grande que ser parte de la manada. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, sin poder entenderlo. La mujer lo miró fijamente, como si estuviera mirando más allá de su piel. Finalmente, habló de nuevo. «El bosque te ha elegido para algo importante, no solo para ser uno de ellos, sino para ser el puente entre los hombres y la naturaleza. Tienes el poder de traer equilibrio, de sanar el daño causado por la codicia de los humanos. Pero para cumplir tu propósito, debes tomar una decisión». Matías no sabía qué decir. ¿Cómo podía cambiar el destino de todos? ¿Cómo podría él, criado entre lobos, influir en la humanidad? «¿Cómo debo hacerlo?», preguntó con voz temblorosa. La mujer levantó la mano y señaló el horizonte, hacia el bosque. «El bosque te espera, Matías. Si sigues el camino correcto, encontrarás lo que buscas». Con esas palabras, la mujer desapareció entre los árboles, dejándolo solo en el claro. Matías permaneció allí, mirando el lugar por donde ella se había ido. Sabía lo que debía hacer. Con determinación, dio un paso hacia adelante y comenzó su nueva misión. Matías siguió el arroyo, sintiendo cómo el bosque lo envolvía cada vez más. Cada paso que daba, el aire parecía más fresco y el murmullo de las hojas crujientes lo rodeaba. El viento lo acariciaba como si el mismo bosque lo estuviera guiando. No entendía por qué, pero algo dentro de él le decía que debía continuar, que su propósito estaba allá adelante. Tras caminar un largo rato, llegó a un claro. El sol se filtraba suavemente entre las ramas de los árboles, iluminando el suelo con manchas doradas. En el centro se encontraba un círculo de piedras grandes, perfectamente alineadas. Matías se acercó cautelosamente. Al tocar una piedra, sintió una vibración extraña, como si el suelo bajo sus pies respirara. Un destello de luz lo cegó brevemente, y cuando abrió los ojos ya no estaba en el claro. Se encontraba en un paisaje desconocido, como si estuviera soñando. Los colores del mundo a su alrededor eran intensos, como si todo estuviera más vivo de lo normal. Enfrente de él apareció una figura, un hombre de piel grisácea, con ojos que brillaban intensamente. «Has llegado», dijo el hombre con una voz profunda. Matías, sorprendido, no sabía qué decir, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «Tú eres el elegido», continuó el hombre. «El bosque ha esperado este momento. Tu conexión con los lobos es solo el principio de lo que vendrá. La naturaleza necesita un protector, y tú eres quien debe cumplir con esa misión. Pero para lograrlo, tendrás que pasar pruebas. Solo así dominarás tu poder». Las palabras del hombre lo estremecieron, pero algo dentro de él se encendió. Sabía que debía aceptar lo que le ofrecía, que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para esta prueba. No era solo el niño que había sido criado por los lobos, era alguien con un destino mucho más grande. El hombre extendió la mano hacia él. «Ven, las pruebas comienzan ahora». Sin dudarlo, Matías tomó la mano del hombre. Un destello de luz lo envolvió, y cuando desapareció, se encontró nuevamente en el claro, frente al círculo de piedras. Esta vez ya no estaba perdido. Sabía que su viaje como protector de la naturaleza recién comenzaba. Matías permaneció en el círculo de piedras, respirando profundamente. Sentía una calma extraña que lo envolvía, como si el aire mismo lo estuviera acariciando.
Miró a su alrededor, el claro, los árboles altísimos, la luz dorada del atardecer. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Sabía que la prueba había comenzado. Volvió a mirar al hombre, quien lo observaba con paciencia. No decía nada, pero su presencia era imponente. Finalmente, el hombre habló. El primer desafío es el más importante, dijo con voz grave. Debes encontrar el equilibrio entre tu humanidad y la fuerza de la naturaleza. Muchos lo han intentado, pero solo los elegidos lo logran. Matías asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Había vivido entre los lobos, había aprendido de ellos, pero ¿sería eso suficiente para enfrentar lo que se venía? ¿Cómo equilibrar dos mundos tan diferentes? El hombre levantó una mano hacia el suelo, y un torbellino de energía recorrió el aire. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las hojas, y las piedras a su alrededor empezaron a brillar. El ambiente parecía vibrar, como si la naturaleza misma estuviera observando, esperando su decisión. Debes elegir, dijo el hombre. Escoge una vida, la que conoces con los lobos o la que podrías vivir entre los humanos. Ambos mundos necesitan algo de ti, pero no puedes estar en dos lugares a la vez. Las palabras del hombre retumbaban en su mente. Recordó los días con los lobos, la libertad, la manada, el vínculo con la naturaleza. Pero también recordó a su madre, su hogar, su familia. No podía abandonar esa vida, pero la conexión con los lobos era tan fuerte. ¿Cómo podría regresar al mundo humano después de todo lo que había aprendido? El hombre lo observaba en silencio, esperando su respuesta. Matías sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, y el viento aumentó, como si la naturaleza misma presionara para que decidiera. Era el momento de dar una respuesta. Con la cabeza erguida, Matías habló. He elegido, dijo con determinación, no puedo abandonar ninguno de los dos mundos. Mi destino es protegerlos a ambos. El hombre sonrió ligeramente. Entonces, el verdadero desafío comienza ahora. Con un gesto, las piedras comenzaron a brillar con intensidad. Un destello de luz envolvió a Matías, y en un parpadeo desapareció del claro, sintiendo que algo mucho más grande lo esperaba. Matías se sintió arrastrado por una fuerza invisible. Su cuerpo giraba rápidamente en un torbellino de luz y energía, como si el mismo tiempo y espacio se estiraran y se comprimieran alrededor de él. El aire estaba lleno de una vibración extraña, y por un momento, todo a su alrededor parecía desvanecerse. Cerró los ojos, dejándose llevar, sin saber a dónde lo conducía esa fuerza. En ese instante pensó en los lobos, en su madre, en todo lo que había dejado atrás, pero también en lo que aún le esperaba. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un paisaje que no reconocía. La luz era tenue, como si fuera un amanecer perpetuo, y las sombras de los árboles se alargaban hacia el horizonte. El suelo era firme y frío bajo sus pies, y el aire olía a tierra húmeda, a algo salvaje y primordial. No podía ver ni oír a nadie, pero sentía que no estaba solo. Algo más, algo invisible estaba observando. Se dio cuenta de que el hombre había desaparecido, y la luz que lo había rodeado también se había desvanecido. Ahora solo quedaba él, solo frente a un nuevo reto. Había aceptado la prueba, pero aún no entendía completamente lo que significaba. El viento soplaba suave, pero con una fuerza que le recorría todo el cuerpo. Empezó a caminar, cada paso resonando en la quietud del lugar. No sabía si debía avanzar, si debía esperar o si algo más debía suceder. Todo parecía estar en silencio, como si la tierra misma aguardara su próxima acción. A lo lejos, vio una figura que se acercaba. Era alta y oscura, casi una silueta en la penumbra. Su corazón dio un vuelco y no pudo evitar sentirse alerta. La figura se detuvo a unos metros de él, y Matías pudo distinguir sus ojos brillando en la oscuridad como dos luces frías y penetrantes. ¿Has venido a enfrentar lo que temes?, preguntó la figura con una voz profunda, resonante. Matías no respondió de inmediato. Miró los ojos de la criatura, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No sabía si era una manifestación de la naturaleza, un ser espiritual o algo más. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esta figura representaba el siguiente paso en su prueba. «Vengo a comprender», respondió finalmente con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La figura asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Luego extendió una mano hacia él, invitándolo a seguirla. Matías dudó por un momento, pero algo en su interior lo empujó a seguir adelante. Dio un paso hacia la figura y al hacerlo, el aire alrededor se cargó de energía, como si todo el lugar se hubiera despertado de un largo sueño.
Las sombras de los árboles parecían moverse y el viento susurraba en un idioma que no entendía. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más densa. Los árboles se estrechaban a su alrededor, sus ramas formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz. Era como caminar en un túnel de vegetación, y Matías comenzó a sentir que la figura frente a él era más una guía que un adversario. La presencia de la criatura parecía familiar, como si ya la hubiera encontrado antes, en algún rincón de su memoria. No es solo el cuerpo lo que debes controlar, dijo la figura de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Es tu mente, tus temores, lo que debe ser superado. Matías frunció el ceño. Sabía que había algo que no entendía completamente. Había aceptado la prueba, pero las palabras de la figura lo hacían cuestionar si estaba listo para lo que le esperaba. Se detuvo un momento observando el entorno y luego miró hacia adelante, donde la figura continuaba su camino. El viento susurró a su alrededor, y Matías comprendió que lo que la criatura había dicho tenía más sentido del que pensaba. Esta no era solo una prueba física, sino también emocional y mental. Y tal vez, solo tal vez, esa era la clave para completar el desafío. La figura se giró lentamente y le hizo una señal para que lo siguiera. Matías respiró hondo y dio otro paso, sintiendo que poco a poco la respuesta a su pregunta comenzaba a tomar forma. La batalla no era solo contra los lobos o los humanos, era una lucha interna, una batalla contra sus propios miedos y deseos. Y tal vez, solo cuando lograra entender eso, podría encontrar su verdadero camino. El silencio volvió a rodearlos mientras caminaban por el oscuro bosque. La figura frente a Matías parecía moverse con una gracia sobrenatural, casi flotando sobre el suelo. A cada paso que daban, la oscuridad parecía hacerse más densa y el aire más pesado. El viento, que antes había sido suave, ahora se había transformado en una brisa gélida que hacía temblar las hojas de los árboles. El murmullo del bosque se había desvanecido, y todo lo que quedaba era el sonido de sus propios pasos. Matías comenzó a sentir que el suelo bajo sus pies ya no era sólido, como si la tierra misma estuviera cambiando. La figura frente a él no se detenía, y él, por alguna razón, no podía apartar la vista de ella. Algo en su interior le decía que esta prueba era mucho más que lo que parecía. De repente, la figura se detuvo frente a una gran piedra, cubierta por enredaderas y musgo. Era una roca antigua, tan grande que parecía haber sido parte de la tierra desde el principio de los tiempos. La figura se agachó frente a ella, tocando la superficie rugosa con una mano. «Este es el umbral», dijo la figura sin volverse hacia Matías. Su voz era profunda, pero había un tono de calma que contrarrestaba la oscuridad que los rodeaba. «Aquí es donde todo lo que has aprendido se pondrá a prueba. El equilibrio que buscas está dentro de ti. Solo debes encontrarlo». Matías observó la piedra, sintiendo una extraña presión sobre su pecho. La figura tenía razón, había llegado hasta aquí buscando algo, pero aún no entendía qué era exactamente. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los lobos, a su madre, a la vida que había dejado atrás. Pero también pensaba en lo que podía ser, en lo que podría lograr si encontraba la paz entre esos dos mundos tan distintos. Se acercó a la piedra y tocó su superficie, sintiendo la frialdad del musgo y las texturas ásperas de las piedras que la cubrían. Cerró los ojos un momento, buscando dentro de sí mismo. Sabía que la respuesta no estaba fuera, sino en su interior. Había aprendido a sobrevivir con los lobos, había aprendido a convivir con la naturaleza, pero también había una parte de él que anhelaba regresar a la humanidad, a lo que había sido. ¿Cómo reconciliar esos dos mundos? ¿Cómo encontrar el equilibrio? El aire se hizo aún más denso, y una sensación de presión lo envolvió. La figura, que seguía en silencio, se acercó un paso más hacia la piedra y la tocó con ambas manos. Matías la observó, sintiendo que algo estaba por suceder. El sonido del viento se hizo más fuerte, como si estuviera anticipando lo que estaba por venir. «Para encontrar tu verdadero camino», dijo la figura, sin girarse hacia él, «debes aceptar lo que eres en su totalidad. No puedes ser solo hombre ni solo lobo. Debes ser ambos, pero también debes ser tú mismo, libre de las ataduras de cualquiera de esos mundos. Solo entonces entenderás tu propósito». Las palabras resonaron en su mente, y Matías sintió una claridad repentina. No debía elegir entre uno u otro. No tenía que abandonar su humanidad ni rechazar su vida con los lobos. Debía encontrar una forma de ser ambas cosas, de integrar esas dos partes de sí mismo. El hombre y el lobo no eran opuestos.
Eran complementos, y solo cuando aceptara ambos lados de su ser sería capaz de encontrar el equilibrio. Con una respiración profunda, Matías levantó la mirada hacia el cielo, que ahora comenzaba a despejarse. El sol, aunque débil, empezaba a asomar entre las ramas de los árboles, bañando la escena con una luz cálida. Se sentó frente a la piedra, cruzando las piernas, y cerró los ojos una vez más. Esta vez no para buscar respuestas, sino para escucharse a sí mismo, para aceptar lo que había aprendido y lo que aún le faltaba por aprender. El viento cesó y el bosque se calmó. Todo estaba en silencio, como si la naturaleza misma hubiera detenido su respiración, esperando la respuesta de Matías. No era un desafío físico ni una elección entre mundos. Era un desafío interno, un viaje hacia el centro de sí mismo. Cuando Matías abrió los ojos nuevamente, algo había cambiado. Ya no sentía esa división entre su ser humano y su ser lobo. Había logrado integrar ambas partes de su identidad, y por primera vez se sintió completo. Sabía lo que debía hacer. No importaba lo que el futuro le deparara, ahora sabía que podría caminar entre los dos mundos sin tener que abandonar ninguno de ellos. La figura frente a él asintió lentamente, como si ya supiera lo que había sucedido. Luego, con un suave gesto, la piedra ante ellos comenzó a brillar, iluminando el claro con una luz suave y cálida. «Has pasado la prueba», dijo la figura con voz grave, pero llena de orgullo. «Ahora eres libre, libre para caminar entre los dos mundos. Has encontrado el equilibrio que tanto buscabas». Matías se levantó lentamente, sintiendo una nueva fuerza en su interior. El viento volvió a soplar, pero esta vez era un viento cálido, como una bendición. Los árboles se mecieron suavemente y el sol brilló con más fuerza, como si el mundo entero celebrara su victoria. Había encontrado su camino. Había superado la prueba. Y ahora estaba listo para regresar a los dos mundos que siempre habían sido parte de él. Matías siguió al hombre a través del bosque, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundamente a un mundo del que tal vez nunca podría salir. El aire era pesado, cargado de un extraño poder, como si la naturaleza misma lo estuviera observando. De repente, se detuvieron en un claro iluminado por una luz que no parecía venir ni del sol ni de la luna. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y con símbolos grabados en su superficie. El hombre se volvió hacia él y habló con solemnidad. «Este es el punto de equilibrio. Aquí se decidirá tu destino». Matías tragó saliva. Ya no tenía miedo, pero sabía que lo que estaba por suceder cambiaría su vida para siempre. El hombre levantó una mano y de inmediato el viento se intensificó. Matías sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Un aullido resonó en la distancia, pero no era un simple sonido de lobo. Parecía un llamado, una señal de algo mucho más grande. «Debes elegir», continuó el hombre, «permanecer en el bosque y ser parte de la naturaleza, o regresar al mundo humano y tratar de encontrar tu lugar allí». Matías cerró los ojos por un momento. Su vida con los lobos había sido todo lo que conocía. Su instinto le decía que pertenecía a la manada, pero también recordaba a su madre, su hogar, el calor de una familia que había creído perdida. ¿Podía realmente volver? El viento se detuvo de repente, y cuando Matías abrió los ojos, vio algo que lo dejó sin aliento. En un lado del claro, los lobos lo observaban en silencio, sus ojos llenos de comprensión. En el otro, su madre estaba de pie con lágrimas en los ojos. La elección estaba frente a él. Matías sintió su corazón latir con fuerza. La imagen de su madre era tan real que casi podía tocarla, pero su manada también estaba allí, esperándolo. Dio un paso hacia adelante, pero en cuanto lo hizo, el claro entero pareció temblar. El hombre extendió las manos y las piedras del círculo comenzaron a brillar con una luz dorada. «No se trata solo de elegir un camino», dijo el hombre, «se trata de encontrar la forma de unirlos». Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Unirlos? ¿Cómo podía hacerlo? Eran dos mundos completamente diferentes, dos formas de vida opuestas. Pero entonces miró a los lobos y vio algo en sus ojos. Ellos no lo habían rechazado cuando era solo un niño indefenso. Lo habían aceptado. Lo habían criado como uno de los suyos. ¿Por qué los humanos no podían hacer lo mismo? Su madre lo miró con amor, pero también con miedo. Ella no entendía su vida en el bosque, no comprendía lo que significaba ser parte de la naturaleza. Matías apretó los puños. Tal vez no tenía que elegir. Tal vez su destino no era abandonar un mundo por el otro, sino encontrar la manera de hacer que coexistieran.
Con una determinación renovada, miró al hombre y habló con voz firme. No quiero abandonar a mi manada, pero tampoco quiero dejar a mi familia. Debe haber otra manera. El hombre sonrió levemente. Entonces, prepárate, porque lo que viene ahora será la prueba definitiva. Las piedras brillaron con más intensidad y Matías sintió una fuerza recorrer su cuerpo. Era como si el mismo bosque le diera su aprobación, como si la naturaleza aceptara su decisión. Pero entonces un sonido rompió la calma. Un grupo de humanos apareció entre los árboles armados con antorchas y lanzas. ¡Ahí está!, gritó uno de ellos. ¡El niño salvaje! Matías sintió un nudo en la garganta. Eran cazadores, hombres del pueblo que temían lo que no comprendían. Para ellos, él no era más que un ser extraño, algo peligroso. Los lobos gruñeron y se prepararon para defenderlo, pero Matías levantó una mano. No. El grupo se detuvo por un momento, sorprendido al escucharlo hablar. Matías avanzó unos pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que este era el momento clave. Si fallaba, nunca habría paz entre los dos mundos. No soy una amenaza para ustedes, dijo con la voz más firme que pudo. No soy solo un humano ni solo un lobo, soy ambos. Los cazadores intercambiaron miradas. No parecían convencidos. El líder del grupo frunció el ceño. Eres un niño perdido. Deberías estar con los tuyos. Matías respiró hondo. Ellos también son los míos. No hay solo un camino. Por un momento hubo un silencio tenso. Entonces su madre dio un paso adelante y lo abrazó. Es mi hijo, dijo con voz temblorosa pero firme, y lo aceptaré tal como es. El líder de los cazadores bajó la mirada. Algo en su expresión cambió. Matías vio cómo los hombres bajaban lentamente sus armas. El equilibrio entre los dos mundos, tal vez sí era posible. El viento sopló suavemente entre los árboles. Los lobos dejaron de gruñir y se quedaron inmóviles, observando la escena. Matías sintió que algo dentro de él se afianzaba. Su madre lo abrazaba con fuerza y los cazadores parecían menos hostiles. El hombre misterioso lo miró con una leve sonrisa y asintió. «¡Lo lograste!». Matías comprendió lo que eso significaba. No era solo una prueba de fuerza o resistencia, sino de comprensión. Había encontrado la forma de unir los dos mundos. Los cazadores se fueron y su madre le tomó la mano. «Ven, hijo, te llevaremos a casa». Pero Matías miró hacia atrás, hacia la manada. Los lobos no lo habían dejado nunca y él tampoco los dejaría. Se arrodilló y pasó la mano por el lomo del líder de la manada. «Siempre estaré con ustedes». El lobo inclinó la cabeza, como si entendiera. Matías se levantó y miró a su madre. «Voy a volver con ustedes, pero no voy a olvidar quién soy». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Juntos comenzaron a caminar hacia el pueblo. El bosque quedó atrás, pero Matías sabía que siempre sería parte de él. No era solo un niño perdido, no era solo un miembro de la manada, era el puente entre dos mundos, y su historia apenas comenzaba. Fin.